¿Qué tal, traders? Buenos días. Bueno, estoy aquí dando mi paseo mañanero. Yo eso es lo primero que hago, es decir, voy a dar primero un paseíto, luego miro un poco cómo van los mercados, pero bueno, ahora me encuentro aquí, como os estaba comentando, unos días en Madrid, disfrutando un poquito del sol, aprovechando aquí unos días de verano. Y bueno, esta mañana me acaban de llamar en televisión para conectar ahora mismo, a la 1:30, y hablar sobre el tipo de inflación. Ha superado el 10% en España. Como sabéis, es una inflación altísima. Es una inflación que, bueno, que está provocando, desgraciadamente, un efecto muy, muy nocivo en las economías y que lo va a seguir provocando. Entonces, bueno, entraré a eso, a la 1:30 hora de la mañana, para hablar justamente de qué puede hacer, qué medidas está tomando el gobierno, aunque ya había adelantado, que bueno, había adelantado hace un mes y pico, que el plan anticrisis del gobierno realmente era una tirita, no tiene realmente no tiene ningún fin de frenar la inflación, pero aquí viene ahora lo grave. Ha salido ayer que la inflación está superando el 10%, el 10,2%. La inflación subyacente, es decir, la inflación que sacan los productos que tienen una volatilidad mayor, saco energía, etcétera, porque se puede asociar, decir, bueno, es que la inflación es por las materias primas solamente. Saquemos a la inflación y miremos la inflación subyacente. Saquemos las materias primas. ¿Cómo está la inflación subyacente? Al 5 y pico por ciento, y una escalada que no frena. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso nos viene a decir que hay un problema de fondo, ¿vale? Materias primas por un lado, pero el resto de los productos también. Entonces, ante un 10,2% más o menos de inflación, ayer Pedro Sánchez ya insinuó que sí, que no estamos en el 10, que el 10 es, como dando a entender, es el número que sale oficial, de 2 dígitos, pero recordad cómo son las estadísticas en este tipo de cosas, se maquillan. Y se maquillan a la baja, cuando interesa bajarlas, y se maquillan al alza, cuando interesa subirlas. Estamos en un 10,2, pero no se está teniendo en cuenta realmente, por ejemplo, que esos 20 céntimos que se dan por litro de gasolina o ciertas ayudas hacen ver que la inflación en España no es el 10,2. La inflación en España ahora, a finales de junio, inicios de julio, ya estamos en torno a un 13%. Estamos a un nivel desbordado, es decir, estamos un 11% arriba de lo que debería ser cualquier país de Europa. Entonces, claro, cuando estamos en ese tipo de niveles, cuando estamos ya hablando de que estamos en torno a un 13, y aún, como repito, aún no salió o no se empezó a subir los tipos de interés, aún no se empezó a ahogar a la gente realmente, como se estaba anticipando, que este año 2022 venía una gran crisis financiera. Repito, solo mis alumnos, mis clientes hicieron caso de esto, se prepararon y están ganando dinero con ello. La mayor parte de la gente dice, a mí la invertir no me interesa, el tema de la crisis, bueno, eso es un cuento chino. Bueno, aquí lo tenemos, al fin y al cabo. Como digo, el que no le interesa invertir no es un tema opcional, antes lo era. De hecho, ayer terminé un artículo, que saldrá en medios ahora, me imagino que mañana o pasado mañana, y hablaba justamente de si invertir ahora es obligatorio o no, ¿vale? Muy interesante, ya os digo, lo compartiré en mis redes y os lo aconsejo. Voy a mirar ahí porque al final no me van a atropellar ahora andando. Y como os decía, es súper importante que tengamos en cuenta que esta inflación puede superar el 20%. El 20% es algo que destroza a cualquier persona. Cualquier persona que ahora mismo no invierta, ¿vale? Su dinero se va a destrozar en el banco, quieto. Si lo coges y lo metes bajo el colchón, ¿vale? También no va a valer para nada, porque tu dinero está perdiendo a una velocidad increíble. Cuando estábamos hablando, y hablaba la ministra de Economía, y estaba comentando por marzo que, bueno, que la inflación era por Ucrania. Acordaros que os dije, no os creáis esa milonga, no es por Ucrania. La inflación viene de mayo y marzo del 2021. Pues bien, cuando comentaban eso, se decía, o se anticipaba que bajo ningún concepto íbamos a ver
una inflación en España superando el 10%. 3 meses después tenemos una inflación en España superando el 10%. Y ahora, claro, ya no vale la excusa de la guerra de Ucrania, más que nada porque hay países en Europa que no están al 10%. Pero lo divertido de esto es ver como ayer Pedro Sánchez insinuaba que en efecto la inflación podría estar más tirando al 13,5-14%, la real, ¿vale? El 10 y pico es con todas las medidas en principio que han aplicado y que ya vemos la efectividad. Sigue subiendo la inflación, no hay ningún tipo de contingencia, simplemente limitas un poco más lo que está llegando. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que si nos vamos a un 20%, ¿vale? Si nos vamos a un 20%, aquí el tema de las pensiones, el tema de las pensiones, no se va a subir, es decir, no se pueden subir las pensiones un 10%, no se pueden subir los salarios un 10%, y estoy hablando de un 10% en el mejor de los casos, es decir, si la inflación a junio se para aquí, pero repito, estamos ahora ante un efecto de lo que viene ahora de aquí a finales del año es demoledor. En julio se empiezan a subir los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Julio. Se subirán en julio, es decir, todos los que tengáis hipotecas van a subir la cuota de la hipoteca en julio, luego en septiembre, luego en octubre y luego en diciembre. Eso, repito, en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque es lo mínimo que ya está pactado. Si hubiera que acelerar, si el Banco Central Europeo tuviera que acelerar y meter más presión, lo hará, como lo está haciendo Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal Americana. Ahora bien, si esto lo tenemos, obviamente, en cuenta, ¿qué va a suponer? ¿Qué va a implicar todo esto? Pues lo que va a implicar es que si la inflación no la consiguen frenar, ¿vale? Esto ya no es cuestión de cuánto suben los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es cuestión de que el ahorro que tengas se está perdiendo. Es cuestión de que todo lo que hayas ahorrado o que hayas heredado, todo ese dinero lo estarás perdiendo un 10-15% al año. Quiere decir que en 2 o 3 años habrás perdido pues, un 30-40% de todo tu esfuerzo de vida. Claro, y esto tiene 2 partes. La primera, que uno puede decir, bueno, pues me subirán los salarios. No, no te van a subir el salario. Olvídate del salario. De hecho, la mejor cosa que puedo decir es que la gente se olvide del salario, que busque ingresos fuera del salario. Es lo mejor, es lo más seguro. Olvidaros esos consejos que os darían gente que obviamente no tiene éxito financiero y que te dicen que te busques un buen empleo con salario. ¿Quién os dijo eso? ¿Os lo dijo un millonario? ¿Os lo dijo una persona que realmente tiene altos ingresos mensuales? Porque de nada vale tener un gran salario si mañana te despiden, ¿vale? Lo que sí vale es tener diferentes fuentes de ingreso, ninguna que sea salario, porque esto va a implicar que todas te las generas tú mismo. Y no hay nadie que esté más interesado en el bien financiero que tú mismo. Por lo tanto, como os digo, tenerlo siempre esto muy, muy en cuenta. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, además del salario, aquellas personas que estén cerca de la jubilación o que estén cobrando la jubilación, hay que tener en cuenta que no se va a subir la inflación, las pensiones al nivel de la inflación. Estamos ahora al 10%. No se puede porque no hay capital suficiente. Esto es que se dice, no, vamos a subir las pensiones todo lo que suba la inflación. Esto, como digo, es algo que se puede creer una persona ignorante. Porque alguien que tenga un poquito de conocimiento mínimo de economía sabe que no es posible, ¿vale? ¿Quién se cree este tipo de cosas? El votante, de alguna manera, miope, como se conoce en política, en las estrategias de política. El votante miope es aquel que le puedes decir lo que quieras, que te va a votar siempre y se va a creer las cosas que te voy a comentar. Es aquel votante que se cree que la inflación viene por la guerra de Ucrania. Es el votante que se cree que el efecto de que ahora España sea uno de los países con la inflación más alta de Europa no es por España. Claro, es el votante aquel que se cree que realmente subiéndole los impuestos a los ricos, pues de alguna manera el pobre va a dejar de ser pobre. Es la típica persona
que están subiendo los impuestos y siga aplaudiendo en los meetings cuando lo que está aplaudiendo es que les sigan robando legalmente. Pues bien, como os digo, las pensiones no se van a subir al ritmo de la inflación. Los salarios no se van a subir al ritmo de la inflación. Esto quiere decir, en resumen, que vas a perder poder adquisitivo. Que tus ahorros y la capacidad de compra que tienes hoy, el próximo mes, siguiente año, va a ser menor. La única manera de poder compensar esto e incluso beneficiarte es invirtiendo. Si no inviertes, tu dinero que te ha costado ganar no va a trabajar para ti y se va a ir perdiendo. Si inviertes, ese dinero es una herramienta, mirarlo como una herramienta y tienes que utilizar esa herramienta para algo. No vale esa herramienta si la dejas en un banco, no te sirve para nada, ¿vale? Es como un libro, sí, puedes tener una gran biblioteca en casa, pero no lees un libro, no abres el libro, entonces ¿de qué te vale el libro? Para adornar, pues así está, así tienen muchas personas la cabeza encima de los hombros, de adorno, ¿vale? Para llevar pelo, para llevar sombrero y poco más. Entonces, tenemos que invertir. ¿Cómo podemos sacar rentabilidad? Invirtiendo, hay dos vías, invirtiendo uno mismo o que se lo inviertan, eso está claro. Oye Alberto, yo quiero aprender, yo quiero invertir mi dinero. Para ello, tengo a todos mis alumnos en el Chambip Opciones, que como sabéis es el grupo más grande en castellano en formación de opciones, trading en directo. Aprendéis por qué invierto, aprendéis cómo invierto, podéis replicar las operaciones, podéis resolver las dudas todas las semanas con formaciones y clases en directo. chambipopciones@gmail.com. De esta manera vais a poder todos a realizar vosotros vuestras propias operaciones y lo más importante, aprender mientras de ello. Luego lo segundo, Alberto, por lo que sea, vale, quiero aprender, pero mientras aprendo, mientras me formo, no me veo cómodo, no me veo capacitado para mover mi propio dinero. ¿Cómo puedo hacer? Que te lo invierta. Y para eso tenemos el vehículo que hemos sacado esta semana y que tenéis disponible ya desde julio, de IA International Investment, el fondo de renta variable internacional en la cual soy el asesor y que os podéis beneficiar todos, porque aquellos que invirtáis en él es simplemente ir a cualquier entidad bancaria con el leasing que os vamos a dejar aquí abajo en la descripción y simplemente decir, oye, quiero invertir en este fondo de inversión. A través de esa inversión, ese capital, lo que se va a hacer es distribuir en las principales empresas mundiales, buscando las mejores oportunidades, entrando alcista, entrando bajista en los mercados, liquidez cuando haya que tener liquidez, en fin, buscar la mejor oportunidad, las mejores oportunidades a nivel mundial, sin límites, tanto a favor como en contra de los países. La clave aquí fundamental es rentabilizar el dinero de los clientes, y eso es lo que hacemos desde IA International Investment. Pero esto, como os digo, hay que hacerlo porque alguien que no consiga ganarle ahora mismo un 10% a su dinero, no estoy hablando del 1, no estoy hablando del 1,5, un 10, está perdiendo dinero, se está empobreciendo. Esto es algo gravísimo. Antes, como os digo, era suficiente, pues bueno, oye, la inflación está al 1%, me están pagando en el banco un 1,5, me están pagando un 1,2, más o menos no perdías dinero, mantenías. Pero es que ahora mismo, y el que ganaba un 5%, o invertía en algún fondo medio garantizado, sacaba un 2, 3, 4, 5% y ganaba algo. Ahora mismo la cota de alguna manera del lago está al 10. Si no consigues generar un 10% a tu dinero, estás perdiendo dinero. ¿De qué te vale entonces trabajar? ¿De qué te vale? Si va más rápido la inflación que tú. Tener en cuenta que la inflación ahora mismo es una liebre. Si no corremos más rápido que la liebre, ¿vale?, vamos a perder. Entonces, para sacarle rentabilidad a nuestro dinero y sacar más de un 10, no nos valen los productos de renta fija, antes valían, no nos valen los depósitos, todo lo que habéis conocido hasta ahora no os va a valer. Lo único que os va a valer es si sabéis invertir en acciones, si sabéis invertir en opciones, productos, es decir, productos potentes, productos profesionales. Olvidaros de criptomonedas, olvidaros de todo ello. Decirme, ¿cuántos conocéis que viven de las criptomonedas? Hay mucha gente que decía que era tan buena. No eran buenos, eran simplemente tontos subidos a un mercado alcista. Ese mercado se da la vuelta y ahora te dicen que hay que esperar, que el proyecto es bueno, te empiezan a hablar de la tecnología blockchain, te hablan de los NFTs porque ya las criptos no funcionan, saltan una cosa, te hablan de metaverso. Bueno,
van saltando de lado a lado, pero ¿por qué? Porque realmente son personas novatas en un mercado nuevo. Pero un inversor profesional es una persona más inteligente. Un inversor profesional no se casa con nada. A mí me da igual invertir a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos. A mí me da igual comprar una empresa energética, una petrolera, una empresa de energía nuclear, como si es una empresa de energía verde. A mí lo que me importa es que mi inversión gane dinero. Lo único que me importa, como tiene que ser toda inversión. No estamos aquí para cambiar el mundo, estamos aquí para mejorar nuestra economía, porque quien no cambie su economía, poco más puede hacer realmente luego para mejorar el mundo. Entonces, como os digo, dos alternativas para sacarle más rentabilidad a vuestro dinero por encima de la inflación. Y lo vuelvo a decir, este mensaje sé que es, al fin y al cabo, para el 10% de la población. Habrá el 90% que siga negando la situación. Pero bueno, como digo, no está hecha la miel para la boca del asno. Y esto es una cosa, es una frase que cuando escuché de pequeño no la entendía y ahora me doy cuenta. Hay personas cuya mentalidad es tan cerrada, que le puedes estar dando una llave y no la seguirán sin cogerla, siempre. Y hay otras personas que dan lo que sea por tener esas oportunidades, y eso lo sé por todos mis alumnos, que están aprendiendo en opciones, que están ganando dinero y que se dan cuenta, muchos de ellos ahora, la gran cantidad de ingresos que están generando en poco tiempo a través de las inversiones, eso sí, inversiones profesionales, nada de promesas vacías. Entonces, como os digo, por un lado, chambibopciones@gmail.com para invertir, tener el control de vuestro dinero y aprender a invertir, y aquellos que paralelamente a esto queráis que una parte de vuestro dinero se pueda llevar a nivel profesional, tenéis el fondo de inversión AIA International Investment disponible en cualquier entidad bancaria. Es aquel que tengáis vuestra cuenta Santander, BVA, Abankia, la Caixa, lo que queráis. Simplemente vais al banco con el ISIN, que es el DNI propiamente del fondo, y solicitáis que queréis invertir ahí capital, lo que sea, no hay límite, 5.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros, 1.000 euros, 500, no hay límite. Las aportaciones se pueden hacer cuando quieras. Tener en cuenta, obviamente, que en un fondo de inversión una persona puede disponer de que su capital esté rentando, esté invirtiéndose a nivel mundial, sabiendo que está siendo tratado por profesionales y de alguna manera cuando quiera disponer de ese capital puede hacerlo porque tienen liquideces inmediatas. Así que nada, traders, me despido, sigo con mi vuelta y nada, en unas horas nos vamos a ver en televisión explicando un poquito todo esto de cómo está la situación en los mercados. Un cordial saludo.